Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de matemáticas en la que vamos a ver una introducción a los números imaginarios y complejos. Esto puede parecer de primeras un capricho y algo carente de práctica, pero el hecho es que en física los números complejos se utilizan en montones de ocasiones y en situaciones muy diversas, fundamentalmente para trabajar con ondas, pero también en circuitos eléctricos y en particular, por ejemplo, en física cuántica para analizar las partículas y sus características y cómo se mueven y demás. Sus funciones de onda se suelen utilizar también números complejos. La conocida como ecuación de Schrödinger de la mecánica cuántica utiliza números complejos y por tanto estamos hablando de algo que es un pilar bastante fundamental, incluso también para la relatividad de Einstein según ciertas formas de presentarla. Por tanto, es obligatorio en algún momento dedicarles la atención que se merece. Y vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar hablando de los números imaginarios. Realmente el número imaginario es un número que se define para arreglar las raíces de números negativos y se define de un modo muy sencillo. El número imaginario y es nada más y nada menos que la raíz de menos 1. A partir de esta definición de número imaginario y ya podemos ir tirando y viendo ciertas propiedades. Por ejemplo, si elevamos el número i al cuadrado, tenemos menos 1. Por otra parte, si elevamos el número i al cubo, vamos a tener menos 1 por i, porque estamos multiplicando por una i más, y nos queda menos i. Y si elevamos el número i a la cuarta, multiplicamos otra vez por i, nos queda menos i cuadrado, y como i cuadrado es menos 1, nos queda 1. Otra forma de verlo es que i a la cuarta es i al cuadrado, es decir, es menos 1 al cuadrado, y por tanto da 1. Y si volvemos a hacer i a la quinta, como es multiplicar i a la cuarta por i, nos vuelve a dar i. Y a la sexta, al multiplicar por i de nuevo, nos vuelve a dar menos 1, y a la séptima nos vuelve a dar menos i, e i a la octava nos vuelve a dar 1. Es decir, que las potencias de i funcionan como una escalera. Pasamos de i a menos 1, a menos i, a 1, a i otra vez, a menos 1 otra vez, a menos i otra vez, y a 1 otra vez. Es decir, que si tenemos el número imaginario i elevado a n, para saber cuál es el resultado, solo hay 4 posibles opciones, que son i, menos 1, menos i y 1, que van por orden, y para saber cuál es la que nos toca, lo que tenemos que hacer es dividir n módulo 4. ¿Qué significa dividir n módulo 4? Pues básicamente que nos quedamos con el resto. Por ejemplo, si yo divido 4 módulo 4, como se puede dividir por 4 perfectamente, esto da 0. Si yo divido 5 módulo 4, como el resto de la división es 1, nos queda 1. Y si yo divido 13 módulo 4, como 12 es múltiplo de 4 y tenemos 1 más, pues esto también nos da 1. Por ejemplo, si tuviésemos 71 módulo 4, como el múltiplo de 4 es 68, pues aquí lo que nos sobrarían son 3 y esta división daría 3. Entonces, calculamos n división módulo 4 y según lo que nos dé esta división, pues tenemos los distintos resultados. Es decir, si esto de aquí nos da 0 y elevado a n va a ser 1, si esto de aquí nos da 1 y elevado a n va a ser i, si esto de aquí nos da 2 y elevado a n va a ser menos 1, y si esto nos da 3 y elevado a n va a ser menos i. La verdad es que es una regla bastante sencilla y además la podemos extrapolar a exponentes 0 y negativos, es decir, i elevado a 0 es 1 porque 0 es en cierto sentido múltiplo de 4, es 4 por 0, e i elevado a menos 1 lo podemos entender como que menos 4 es un múltiplo de 4, por tanto desde menos 4 hasta menos 1 van 3, la división módulo da 3, e i elevado a menos 1 es menos i. Esto también se puede entender con la escalera. I elevado a 1 es i, me voy para arriba, i elevado a 0, como estoy yendo hacia atrás, me da 1, e i elevado a menos 1, como estoy yendo hacia atrás, me da menos i, siguiendo la regla que hemos visto aquí arriba al principio. Y aparte se puede demostrar de otra forma. I elevado a menos 1 es 1 partido por i, que es lo mismo si lo multiplico por i arriba y abajo, entonces esto es lo mismo que i partido de i cuadrado, y como i cuadrado es menos 1, esto es menos i, o sea que se puede comprobar de muchas formas. Y una vez presentado al número imaginario, ya podemos hablar de números complejos. Los números complejos son números que combinan una parte real y una parte imaginaria. Se suelen representar con la letra z y son una parte real a más una parte imaginaria b multiplicada por el número i. Entonces, ejemplos de números complejos serían, por ejemplo, z igual a 3 más 2i, o z igual a menos 4 más i, o z igual a 6 menos 7i, o números que tengan solo parte real, como z igual a 9, o números que tengan solo parte imaginaria, como z igual a 11i. Todo esto serían ejemplos de números complejos, con su parte real y su parte imaginaria. La parte real y la parte imaginaria no se pueden juntar porque sería como sumar una x con una y. No es lo mismo, por tanto no se puede
de combinar. Así que los números complejos realmente dependen de dos números, la parte real, que estábamos diciendo, y la parte imaginaria. Y esto hace que se asocien con puntos en un plano. De hecho, se puede definir el plano complejo, en el cual el eje horizontal sería el eje real, en el que marcamos A, y el otro sería el eje imaginario, en el que marcamos la parte imaginaria B. Entonces, pensando en los ejemplos de arriba, si este es Z1, este es Z2, este es Z3, este es Z4 y este es Z5, Z1 estaría 3 a la derecha y 2 hacia arriba, por ejemplo por aquí, Z2 estaría 4 a la izquierda y 1 hacia arriba, por ejemplo por aquí, Z3 estaría 6 a la derecha y 7 hacia abajo, por ejemplo por aquí, no lo estoy haciendo a escala, simplemente es orientativo, Z4 estaría sobre el eje real en la parte positiva, por aquí, y Z5 estaría en la parte imaginaria en la parte positiva, es decir, por aquí. Entonces podemos asociar a cada número complejo un punto, y en el momento en el que a cada número complejo le podemos asociar un punto, ya podemos hablar de distintos sistemas de representación coordenados. Por ejemplo, podemos decir que Z igual a A más BI es el equivalente a dar el número complejo en coordenadas cartesianas, porque estamos dando su parte en el eje real y su parte en el eje imaginario. Vamos a recalcar esto del siguiente modo. Si el número Z es esto de aquí, cuando estamos dando A, estamos dando su proyección sobre el eje X, que ahora es el eje real, y cuando estamos dando su valor B, estamos dando su proyección sobre el eje Y, que ahora es el eje imaginario. A este número Z, como si fuese un vector, le podemos asignar un módulo Z, entre barras, y le podemos asignar un ángulo. El ángulo del número complejo Z. Esta Z del ángulo no la voy a poner por comodidad, pero realmente sería el ángulo del número complejo Z. Y se cumplen las relaciones habituales entre coordenadas cartesianas y coordenadas polares. Es decir, el módulo de un número complejo va a ser la raíz de A cuadrado más B cuadrado, teorema de Pitágoras, y el ángulo del número complejo va a ser el arco tangente de la parte imaginaria partida por la parte real. Así es como calculamos el módulo y el ángulo de un número complejo a partir de sus componentes cartesianas A y B. ¿Que lo queremos hacer al revés? Pues A va a ser el módulo del número complejo por el coseno de tita y B va a ser el módulo del número complejo por el seno de tita. Entonces, así podemos pasar de cartesianas a polares o de polares a cartesianas, como ya vimos en el vídeo de coordenadas polares en su momento, sin estar hablando de números complejos. Y estas serían las dos formas de representación más habituales de un número complejo, utilizando eso, las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares. Utilizando coordenadas polares, si tenemos que Z es A más B por I, sustituyendo, podemos decir que esto es módulo de Z por coseno de tita más módulo de Z por seno de tita por el número imaginario I. Esta I estaría fuera del seno. Y si sacamos un factor común, el módulo de Z, este número complejo sería módulo de Z por, entre paréntesis, coseno de tita más seno de tita por I. Esta sería otra forma de escribir el número complejo, utilizando su forma polar, utilizando su módulo y su ángulo. Y lo siguiente de lo que tenemos que hablar son los complejos conjugados. Vamos a poner por aquí esto que acabamos de indicar, módulo de Z por coseno de tita más seno de tita por I. Y ahora vamos a definir el complejo conjugado de Z, Z asterisco, como un número complejo similar en el cual la parte imaginaria está invertida, es decir, esto sería A menos B por I. Entonces, el complejo conjugado de Z estaría colocado más o menos igual en el plano, pero con el ángulo invertido. En vez de ir hacia arriba, en este caso, pues el ángulo iría hacia abajo. Este sería el ángulo de Z asterisco y este sería el módulo de Z asterisco. Se cumple que el módulo de Z asterisco del complejo conjugado es igual al módulo del número complejo original. Y se cumple que el ángulo del complejo conjugado es menos el ángulo del complejo original. Entonces, si ahora aplicamos que el coseno de menos tita por ser una función par es igual al coseno de tita y aplicamos que el seno de menos tita por ser una función impar es menos el seno de tita, podemos llegar a la conclusión de que el complejo conjugado en forma polar sería módulo de Z relacionándolo con el original por coseno de tita, esto no cambia, menos seno de tita por I. Esta sería la forma polar del complejo conjugado de Z. ¿Y para qué nos sirven los complejos conjugados? Pues eso lo vamos a ver muy rápidamente en cuanto veamos la multiplicación. Pero vamos a ver las operaciones por orden. En primer lugar, ¿qué pasa con la suma de complejos y por tanto qué pasaría realmente
obviamente también con la resta. Si yo tengo el complejo Z1 más el complejo Z2, esto es lo mismo que tener A1 más B1 por I más A2 más B2 por I. Entonces lo que hacemos aquí es sumar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Es decir, esto daría un número complejo en el que la parte real sería A1 más A2 y la parte imaginaria sería B1 más B2 multiplicado por I. ¿Qué queremos restar? Pues en vez de poner máses ponemos menos y ya estaría. Es decir, la resta de dos complejos Z1 menos Z2 sería A1 más B1 por I menos A2 más B2 por I. Entonces nos quedaría A1 menos A2 más B1 menos B2 por I. La cosa se complica con la multiplicación. Si lo que hacemos es un producto, si multiplicamos dos complejos, esto ya no queda especialmente bonito. Le vamos a tener Z1 por Z2, que va a ser A1 más B1 por I por A2 más B2 por I. Y aquí hay que hacer cuatro productos de todos por todos. Entonces esto nos va a dar básicamente A1 por A2 más A1 por B2 por I más A2 por B1 por I más B1 por B2 por I al cuadrado. Y aquí tenemos cuidado de recordar que I al cuadrado es menos 1. Así que cuando tenemos esto en cuenta, realmente B1 por B2 acompaña a A1, A2. Es decir, que reorganizando el producto es A1 por A2 menos B1 por B2 más A1 por B2 más A2 por B1 por I. Este es el producto de dos números complejos y escrito de esta forma no nos dice prácticamente nada. Aquí es muy complicado ver qué pasa en un producto de complejos, pero es lo que sucedería si nos vamos estrictamente a la operación. Este producto, sin embargo, se entiende mucho mejor si lo manejamos en la forma polar. Si yo multiplico el número complejo Z1 por Z2, lo que voy a tener es el módulo de Z1 por coseno de tita 1 más seno de tita 1 por I por el módulo de Z2 por coseno de tita 2 más seno de tita 2 por I. Y ahora agrupamos. Nos va a quedar al principio módulo de Z1 por módulo de Z2 y después el paréntesis pues ya se complica como pasaba antes. Nos va a quedar coseno de tita 1 por coseno de tita 2 más coseno de tita 1 por seno de tita 2 por I más coseno de tita 2 por seno de tita 1 por I. Y si ahora tenemos en cuenta que I por I va a dar menos 1, al final nos queda menos seno de tita 1 por seno de tita 2. Y ahora aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque si nos fijamos, esto que subrayo de color verde, coseno de tita 1 por coseno de tita 2 menos seno de tita 1 por seno de tita 2, no es otra cosa que, si yo le pongo aquí módulo de Z1 por módulo de Z2, como decía, no es otra cosa que coseno de tita 1 más tita 2, es el coseno de la suma. Y por otra parte, coseno de tita 1 por seno de tita 2 más coseno de tita 2 por seno de tita 1, sacando la i factor común al final, no es otra cosa más que seno de tita 1 más tita 2 por i. Es decir, que cuando multiplicamos z1 por z2, el producto tiene un módulo igual al producto de los dos números complejos originales y el ángulo se suma. Si comparamos esta expresión con la que teníamos aquí, se ve que al multiplicar dos complejos, sus módulos se multiplican y sus ángulos se suman. Es decir, que el módulo de z1 por z2 es igual al módulo de z1 por el módulo de z2 y que el ángulo de z1 por z2 es igual al ángulo de z1 más el ángulo de z2. Multiplicar números complejos hace que sus módulos sean más grandes, pero que sus ángulos se sumen. Es decir, multiplicar complejos es girar, porque el ángulo cambia. Y con esta regla se ve la importancia del complejo conjugado, y es que si yo multiplico z por z conjugado, lo que me va a quedar es lo siguiente. Los dos módulos sabemos que son iguales, así que el módulo de z por el módulo de z conjugado no es otra cosa que el módulo de z al cuadrado. Es decir, si yo multiplico un complejo por su conjugado, me da el módulo del complejo al cuadrado. Y el ángulo de z por z conjugado sabemos que es tita z menos tita z, porque habíamos dicho que el ángulo del conjugado era opuesto al del complejo original. Así que el ángulo da siempre 0. Por tanto, multiplicar un complejo por su conjugado lo que nos da es el cuadrado de su módulo y por tanto esto es a cuadrado más b cuadrado. Si queremos obtener el módulo cuadrado de un complejo, podemos multiplicarlo por su complejo conjugado, básicamente. Y esto es todo lo que quería ver en este vídeo de introducción a los números complejos. En la siguiente clase de matemáticas no voy a seguir por aquí, aunque esto volverá a ser importante, sino que me voy a meter ya en las series de Taylor de funciones. Como siempre, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.